Conversamos con Eloy Torres y decíamos que el Mercosur es una instancia subregional de integración, que la Unión Europea es el paradigma desde 1957 como Comunidad Económica Europea y después pasó a ser Unión Europea, donde hemos visto el caso de Grecia, cómo han actuado beneficiando a Grecia, pero también Grecia aprovechando de unir a la Unión Europea porque hubiera sido terrible esa situación que se hubiera presentado. En el Mercosur, ¿cómo ves la perspectiva de integración regional y ahora que viene un problema de tipo bilateral Guyana-Venezuela? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, estimado embajador. En efecto, sí, el Mercosur es una especie como una réplica, de alguna manera, de ese intento que ha creado Europa desde 1940 y tanto por conjugar pues, la poesía de Schiller con la música de Mozart a propósito de la hermandad entre los hermanos, ¿no? En este caso de Europa. De Francia también, y claro, con Maurice Ravel, todo lo que significa, y con Verdi, que es Italia. Exactamente. Todos los grandes músicos y poetas se unen. Se dedicaron a ello, claro, ¿no? A querer crear un paradigma pues, de la hermandad entre los hermanos europeos. Claro. Bueno, y a ellos les ha costado, ha sido un proceso muy largo, muy complejo, muy difícil en conjugar diversos aspectos, diversos Además, elementos. cambian los gobiernos con los partidos políticos y mantienen la unión. Se mantiene. En cambio, en América Latina es mucho más, digamos, más su generis, para no calificarlo en términos negativos, por cuanto los gobernantes se enferman una vez que están en el poder y comienzan a cambiar porque creen que con ellos la historia nace, ¿no? Y entonces eso introduce un elemento distorsionador en la estructura de lo que inicialmente se buscaba, que era justamente la de conjugarla, de construir una realidad geopolítica y que lamentablemente desde cuando Simón Bolívar se lo planteó y otros precursores también, todo el siglo XIX y todo el siglo XX se perdieron, particularmente en el caso venezolano, en incontables revoluciones, incontables constituciones que nunca llegaron a la Tuvimos un intento en la Gran Colombia de países unidos con una sola constitución, pero también los caudillos rompieron con ese criterio. Fracasó porque los diversos elementos que participaron en el proceso de independencia, cada uno aló, como se dice, la canoa hacia su orilla, en el caso neogranadino, en el caso venezolano, y con una cierta razón histórica desde el punto de vista de que no estaban listas las condiciones, desde el punto de vista de no había medios de comunicación, es decir, no había comunicaciones directas entre las poblaciones, y eso hacía pues que además el cansancio de esos ejércitos que pelearon en la guerra, el cansancio de la población, eso determinó que parece que los países buscaran más bien su entronización como países y luego buscar más adelante una posibilidad de conjugar una gran comunidad de naciones como en efecto se estaba intentando hacer en el siglo XX. Por cierto, ahí están en el mapa algunas de las posiciones venezolanas en relación con el mar que le corresponde a Venezuela y la presencia de muchos jefes de Estado. Es interesante que el debate se dé allí. Es factible por cuanto coloca a Venezuela, a pesar de que yo he sido muy crítico con el gobierno justamente por el manejo de ciertas situaciones vinculadas al Esequibo, pero me parece muy positivo que Venezuela ejerza una presión diplomática por cuanto el gobierno de Guyana nos está sacando la lengua a lo largo de estos 16 años porque nosotros lo hemos permitido, se han burlado de nosotros, había un acuerdo, el acuerdo de Ginebra, que ellos no han querido respetar. Felizmente en el año 2000, si mal no recordamos, aquí hubo un planteamiento por parte de Guyana y Venezuela le amugó la cara. En ese entonces el canciller era José Vicente Rangel y escuchó a los funcionarios expertos de la Cancillería, los conocedores del tema, le invocaron, le presentaron un punto de información y un punto de cuenta para el señor presidente, de tal manera que le dijeran a Guyana que no podía hacer lo que estaban haciendo. Y bueno, en ese entonces se le planteó a Guyana y Guyana desistió de colocar esa base aeroespacial en el territorio en reclamación. 2 o 3 años después cambió radicalmente nuestra postura frente a Guyana y bueno, hasta ahora nos hemos encontrado con una especie de abandono, pues, ¿no? Permitiéndole o dándole permiso, incluso ya en palabras del propio presidente Chávez, dándole permiso a Guyana a explotar esa zona de reclamación. Bueno, después de tantos años, gracias a un conjunto de pensadores, de analistas, de conocedores, de expertos, el caso concretamente de quien estamos hablando, del embajador Emilio Figueredo Planchar, del embajador Sayo Garavini y otros tantos más, que han colocado sobre el tapete la discusión acerca del Esequibo, por cuanto eso es un territorio que nos pertenece a todos nosotros. Por cierto, ayer hubo un evento muy interesante en el IFEDEC, que es el Instituto de Formación Demócrata Cristiano, que dirige Eduardo Fernández, donde estaban estos embajadores que fueron negociadores y conocen muy bien el tema del Esequibo. ¿Cómo estuvo la reunión? Muy buena.
mañana yo estuve conversando incluso con ellos dos, ambos estuvimos intercambiando algunas ideas y coinciden abiertamente, ellos dos, y coincidieron prácticamente con el público a través de alguna que otra respuesta a las preguntas que estos le formularon, en la idea de que nosotros necesitamos hacer del tema del Esequibo un tema de realmente, porque eso nos tiene que importar a los venezolanos. Lamentablemente al venezolano no le importa el Esequibo. Los argentinos nos han dado un ejemplo de cómo han hecho de la Malvinas un tema de la agenda diaria, diplomática, a nivel internacional, en todos los foros. Han malvinizado la política en Argentina. Así es, porque su política exterior parte justamente del proceso de malvinización. En cambio, en Venezuela tenemos 16 años con una política exterior, digamos que yo no la califico de política exterior, sino de una acción exterior personalizada que se refleja en la personalidad del presidente Chávez en ese entonces cuando estaba vivo y que era algo zigzagueante, porque un día decía una cosa, mañana decía otra, pasado mañana se peleaba con Colombia, al otro día se peleaba con la Unión Europea, pasado mañana se peleaba con Chile, luego se peleaba con Estados Unidos, que tenemos 16 años en enfrentamiento con los Estados Unidos. Bueno, pero el presidente Maduro fue canciller, conoce el problema y ahora está planteándolo. Ha logrado una reunión en el Congreso donde está la oposición también de la MUD. Bueno, quizás la inteligencia es un terreno libre para todo el mundo y todo el mundo debe tomar de ella. Yo creo que ellos han tomado debida nota de la realidad y creo que han aceptado, pues, que por lo menos algún sector de la oposición, alguien de la oposición, esté presente. Lo que pasa es que eso debe ser mucho más ampliado. El tema del Esequibo debe ser ampliado a los expertos, a los conocedores, porque el embajador, el diputado William Dable, un hombre honorable, conocedor, un político bastante respetuoso, más sin embargo debe estar allí una batería de expertos, de juristas, de tratadistas, de individuos que hablen inglés, que conozcan exactamente. Allí debe jugar un papel muy importante el embajador Emilio Figueroa Planchar, que fue embajador ante las Naciones Unidas. Debe jugar un papel el propio Sadio Garabini, que fue embajador en Guyana, donde por cierto tuvo un accidente un tanto feo, pues gracias a la inseguridad que domina ciertas estructuras de esa sociedad. Pero en fin de cuentas, la Cancillería siempre se preció de tener funcionarios expertos, preparados. Lo que pasa es que se aplicó esa política de la mortadela, de irlos cortando uno por uno y rebanándolo y separándolos de los elementos o de los espacios donde deberían estar jugando un papel muy importante. Bueno, ojalá que tomen en cuenta esta participación de los expertos en materia de fronteras y de límites, que es tan importante, otros gobiernos lo hacen siempre. Nosotros vamos a un corte, pero seguimos con Eloy Torres, profesor internacionalista de la Universidad de Santa María, para seguir conversando sobre temas internacionales y tocaremos el tema de la Grecia y la Unión Europea, que es el de la semana prácticamente que ha estado vigente en todos los escenarios. Ya regresamos.